Los gritos comenzaron en medio de la noche. Una niña salió de un remolque en el sur de Florida y de repente vio algo antinatural. Llamó a su hermano mayor y él salió corriendo esperando encontrar a un merodeador, pero no lo encontró. Lo que vio lo asustó mucho más que cualquier intruso humano podría hacerlo. Estaba cara a cara con dos enormes criaturas parecidas a simios. Uno de ellos era tan grande que después lo describió, y cito, como más grande que papá. Uno saltó hacia la maleza cercana y otro escapó hacia un huerto de naranjos cercano. En cuestión de minutos, los residentes aterrados se armaron con escopetas y formaron una partida de civiles para cazar a las criaturas que se movían por los Everglades, justo más allá de sus casas. Pero la parte más escalofriante, esto no fue un incidente aislado, ni de lejos. Durante los siguientes años, algo aterrador ocurrió en los Everglades de Florida. Algo que llevó a docenas de reportes oficiales. Reportes sobre seres que la gente común aún dice que no existen. Pero no dirás eso después de ver lo que ellos vieron. Los oficiales de policía siguieron huellas enormes con impresiones de nudillos entre ellas. Los rancheros encontraron ganado mutilado. Automovilistas chocaron con figuras gigantes cubiertas de pelo que cruzaban las carreteras en plena noche. Y no eran osos. Se informó que una patrulla del sheriff fue levantada del pavimento por una criatura bípedo que rugía, después de que el oficial la atropellara de frente. Familias aterrorizadas abandonaron sus hogares. Helicópteros recorrieron los pantanos con reflectores, mientras los agentes armados buscaban en las orillas de los canales y en los pantanos inundados algo que no podían explicar y en lo que no querían creer. Pero luego vino la parte de la que casi nadie habla. Cuando los investigadores ordenaron cronológicamente estos avistamientos, surgió un patrón inquietante. Las oleadas de encuentros no eran aleatorias. Algo parecía estar obligando a estas criaturas a salir de lo profundo del pantano donde vivían y directamente a zonas habitadas. Pero la historia se volvió aún más extraña a partir de ahí. Mientras más profundizaba en los registros históricos, más claro quedaba que esto no era solo folclore local que se contaba alrededor de las fogatas. Estos incidentes generaron reportes policiales, pánico en todo el estado, operativos de búsqueda armados y, eventualmente, algo más. Algo que personalmente encontré casi increíble, pero es verdad. Intentos reales por parte de legisladores de Florida para proteger legalmente al skunk ape. Esta es la historia de los años aterradores cuando los pantanos de Florida parecían llenarse de avistamientos de algo enorme, con mal olor, inteligente y escurridizo. Pero más importante aún, vamos a explorar por qué sucedió. Para entender eso, necesitamos regresar a principios de los años 70, cuando los Everglades empezaron a morir. Ahora, volvamos a los Skunk Apes. Sección 1. El pantano se estaba muriendo. A principios de los años 70, algo iba muy mal en los Everglades de Florida. La mayoría de la gente hoy en día imagina los Everglades como un entorno salvaje, interminable y próspero. Vastos ríos de sawgrass, densos pantanos de cipreses, oscuros islotes inundados que se extienden por millas bajo el calor subtropical. Pero durante los años previos al pánico por el mono mofeta, gran parte de esa naturaleza estaba bajo un estrés ambiental catastrófico. Las precipitaciones en todo el sur de Florida cayeron muy por debajo de los niveles normales. En algunas áreas, las lluvias de la temporada seca bajaron casi a nada. Los hidrólogos describieron después partes de la sequía como tan severas que pudieron haber representado un evento que ocurre una vez cada siglo, pero eso no fue lo peor. Mira, a medida que el agua desaparecía, el propio pantano empezó a arder. El suelo de los Everglades está compuesto principalmente de turba y lodo orgánico, básicamente. Normalmente, ese terreno se mantiene saturado bajo agua poco profunda. Pero cuando una sequía prolongada drenó los pantanos, la turba expuesta se secó y se volvió altamente inflamable. Grandes incendios subterráneos en el lodo orgánico comenzaron a propagarse por los Everglades, a veces ardiendo sin ser vistos durante meses bajo la superficie. Extensas áreas de hábitat natural completamente devastadas, así, de golpe. El denso matorral de palmetos simplemente desapareció. Los humedales se secaron y se convirtieron en llanuras de lodo agrietado, y por eso, las fuentes de inundación colapsaron y los corredores de vida silvestre fueron destruidos. Pero el clima no era el único problema.
Al mismo tiempo exacto en que se desarrollaba este desastre ecológico, la civilización humana se estaba adentrando rápidamente en el pantano como nunca antes. Mira, la población de Florida se disparó durante los años 70, miles de personas por semana se mudaban allí. Parques de casas móviles, comunidades de ranchos, nuevos huertos de naranjos y desarrollos suburbanos. Todos se estaban expandiendo hacia el oeste, directamente hacia los Everglades. Lugares como Kings Manor Estates, Sunshine Acres y las zonas rancheras en desarrollo alrededor de Davie y Wellington. Estos no eran asentamientos aislados en la naturaleza. Se estaban construyendo directamente en la frontera entre la civilización y uno de los humedales más grandes de toda Norteamérica. Eso podría sonar como progreso, pero según muchos residentes de toda la vida, en realidad era un gran problema porque algo grande ya había estado viviendo ahí durante mucho tiempo. Fue entonces cuando comenzaron los avistamientos. No fueron solo unos pocos reportes aislados tampoco, oleadas de reportes. Pero lo que realmente hizo que estos reportes fueran diferentes no fue solo su cantidad, fue el nivel de puro pánico que crearon. La gente no estaba describiendo vistazos rápidos en lo profundo del bosque. Estaban describiendo criaturas grandes y de olor fétido que aparecían en patios, acechaban propiedades residenciales, cruzaban autopistas, mataban ganado y, en algunos casos, se acercaban a solo unos cuantos pies de testigos aterrorizados. Fuera lo que la gente estaba encontrando durante esos años, ya no parecía estar confinado al pantano profundo. Algo parecía estar empujándolo hacia afuera. Un hombre que vivió durante ese periodo recuerda lo tensa que se volvió la situación. Y una noche llegó a una granja de caballos. Entraron a una granja de caballos y los caballos estaban completamente enloquecidos. Estaban tratando de patear las paredes de sus establos, haciendo lo que fuera para salir. Y eso salió en el periódico. La gente hablaba de eso. Todos llevaban un arma, pero era un gran problema. Y todos estaban nerviosos de salir por la noche porque estaba oscuro. No había alumbrado público. Las calles eran de un solo carril. Era un lugar totalmente diferente. Sección 2. Los incidentes de Kings Manor. La primera gran ola de avistamientos estalló en el borde este de los Everglades, cerca de Fort Lauderdale, en un parque de casas rodantes llamado Kings Manor Estates. Pero a diferencia de muchos reportes de pie grande, no se trató de un solo testigo que apenas alcanzó a ver algo extraño en lo profundo del bosque, que podría haber sido un árbol o un oso. Muy pronto, varias personas empezaron a ver cosas y a presentar reportes. Las autoridades finalmente se involucraron. Se descubrieron pruebas físicas. Y en poco tiempo, toda una comunidad se encontró haciéndose la misma pregunta. ¿Qué se movía afuera de sus casas? Según los reportes, todo comenzó con la niña pequeña que mencioné antes, la que vio a esas dos criaturas enormes parecidas a simios afuera del remolque de su familia. La noticia de su encuentro se difundió por Kings Manor casi de inmediato, y la reacción fue extraordinaria. En poco tiempo, aproximadamente 15 hombres locales se armaron con escopetas y organizaron un grupo civil de búsqueda. Ahora, piénsalo por un momento. 15 residentes armados peinando el perímetro de un parque de casas rodantes en plena noche. Esa no es la clase de respuesta que la gente tiene cuando un mapache tira los botes de basura. Algo sobre el miedo de los niños y quizá cosas que los residentes ya habían estado escuchando y posiblemente viendo en la comunidad los convenció de que había algo realmente inusual y peligroso allá afuera. Mi amigo Albert Oswald iba caminando a casa de noche después de trabajar en el campo y llevaba una escopeta calibre 12 con él. Y él estaba un poco nervioso por eso. Todo el vecindario estaba nervioso. Y escuchó algo haciendo un escándalo y armando un alboroto entre los arbustos, haciendo ruido como si se estuviera moviendo y apartando ramas. Era un matorral muy denso de acebo de Florida. Y simplemente disparó 3 tiros de postas ahí dentro. Todavía tengo la escopeta. Y disparó 3 cartuchos seguidos de perdigones y escuchó que se movían los arbustos y algo se movía por ahí y corrió el resto del camino hasta su casa. Nos llamó a todos a la mañana siguiente. Fuimos para allá con las armas listas y entramos preparados para lo que fuera para ver si le había dado a algo, si había sangre, algún rastro. Y nada, no, había un rastro. Podías ver donde algo había roto ramas al pasar por el acebo. Todas las hojas del suelo estaban arañadas, pero no había huellas claras.
Entonces se contactó a la patrulla de caminos de Florida. Poco después, llegó un oficial de control de rabia del condado de Broward llamado Henry Ring para investigar. Ahora, ese es un detalle interesante por sí solo cuando lo piensas. Ring obviamente no era un investigador de pie grande. No era un criptozoólogo ni un tipo que buscara evidencia de criaturas misteriosas escondidas en los Everglades. De hecho, admitió abiertamente que investigar reportes no clasificados sobre simios gigantes estaba completamente fuera de sus responsabilidades normales. Sorpresa, sorpresa, ¿verdad? Pero realmente no tenía opción porque una vez que llegó Ring, encontró a toda una comunidad al límite. El encuentro de los niños no era lo único de lo que la gente hablaba. Varios residentes reportaron haber escuchado algo grande moviéndose afuera de sus casas después de oscurecer. Un vecino afirmó que había escuchado a una criatura grande rascando afuera de su casa rodante antes de que de repente desapareciera en el bosque cercano. Otros reportaron haber escuchado movimientos pesados, pasos bípedos alrededor de los límites de la propiedad por la noche. Pero un detalle seguía saliendo a la luz una y otra vez. Los perros. Los residentes afirmaron que los perros de todo el parque de casas rodantes habían estado ladrando frenéticamente durante varias noches consecutivas. No era solo un perro ni solo un patio. Muchos perros en todo el desarrollo. Ring comentó después que Kings Manor abarcaba un área demasiado grande como para que un solo merodeador o una simple molestia explicara una reacción tan generalizada. Algo parecía estar alterando a las mascotas. Y si has pasado mucho tiempo investigando estos reportes tú mismo, notarás un patrón que se repite una y otra vez. Mucho antes de que los testigos reporten ver a estas criaturas, los perros parecen saber que están ahí. Dicho esto, en este punto, por supuesto, en realidad, lo único que tenían eran historias. Pero eso cambió cuando los investigadores entraron al huerto de naranjos. Siguiendo la ruta que supuestamente tomó la criatura, Ring y los miembros del grupo de búsqueda civil comenzaron a examinar el área en busca de evidencia física. Según los informes, encontraron algo. Ring documentó una serie de huellas inusuales que medían entre 12 y 14 pulgadas de largo. Aún más intrigante era la distancia entre las huellas, de aproximadamente 4 a 5 pies. Pero hubo otro detalle que llamó la atención de Ring. Entre algunas de las huellas había impresiones que parecían marcas de nudillos. Si esto es exacto, el patrón sugería que algo se movía ocasionalmente de una manera similar a los grandes simios conocidos, algo que se movía con facilidad tanto en 2 patas como en 4. Pero aún más extraño, se dice que las huellas volvieron sobre sus pasos antes de desaparecer finalmente en el pantano más allá del huerto de naranjos. En lugar de moverse en línea recta alejándose del parque de casas rodantes, lo que fuera que dejó estas huellas parecía haber cambiado de dirección al menos una vez antes de desaparecer en los Everglades. Ahora bien, por sí solas, las huellas inusuales no prueban la existencia de una especie desconocida, por supuesto. Pero lo que hace que Kings Manor sea tan fascinante es que la historia no terminó ahí. De hecho, apenas estaba comenzando. En los días siguientes surgieron más testigos. Uno de ellos se volvería responsable de uno de los relatos más extraños en toda la historia del fenómeno del skunk ape de Florida, una mujer llamada Señora King. Sección 3. La mujer que alimentó a uno. Entre todos los informes que surgieron de las propiedades de Kings Manor, uno destaca, no porque sea el más aterrador o el más dramático, sino porque, si es cierto, ofrece una visión increíblemente rara y extraña de cómo se comportan realmente estos seres y cómo interactúan con los humanos. La testigo era una mujer llamada la señora Robert King. Según su relato, ella estaba dentro de su remolque una noche cuando, por casualidad, miró hacia afuera y notó que algo estaba de pie en el patio. Al principio, no podía creer lo que estaba viendo. La figura estaba a solo 6 o 7 pies de distancia, dijo ella. A diferencia de los niños que solo habían visto brevemente a las criaturas en la oscuridad, la señora King afirmó que pudo observar claramente a esta bajo la luz que salía de la ventana de su remolque. Más tarde, la señora King lo describió como de color grisáceo, con brazos inusualmente largos, dedos alargados y pies excepcionalmente grandes. Sus dientes, dijo la señora King, le recordaban a los de un perro. Aún más extraño, afirmó la señora King, parecía que llagas cubrían partes de su cara y cuerpo. Atemorizada, se retiró más al fondo del remolque y observó desde detrás del vidrio. Finalmente, la criatura desapareció en la oscuridad.
Ahora, la mayoría de las personas habría considerado que el encuentro terminó en ese momento. Pero según la señora King, la parte realmente extraña ocurrió a la mañana siguiente. Sus dos caniches de repente empezaron a ladrar frenéticamente. Cuando miró afuera, vio a otra de las criaturas parada en su patio una vez más. Pero esta era mucho más pequeña. Calculó que medía solo unos 60 centímetros de alto. Ahora, detente y piensa en las implicaciones de eso por un momento. Si el relato de la señora King es preciso, no estaba viendo a un animal solitario deambulando, estaba viendo a un grupo familiar. Un adulto la noche anterior y luego una cría. La pequeña criatura, según se informa, tenía el pelo rojizo y parecía mucho menos intimidante que la figura más grande de la noche anterior. Curiosa, la señora King hizo algo que casi nadie pensaría en hacer. Entró a la casa y tomó una enciclopedia. Hojando fotografías de primates conocidos, empezó a comparar lo que había visto con las imágenes del libro. Después de estudiarlas, concluyó que ambas criaturas se parecían más a los orangutanes. Entonces tomó una decisión que suena casi increíble. Decidió alimentar a la criatura. Según su relato, preparó un plato con lechuga, tomates, duraznos y otras verduras, e incluso carne molida cruda antes de sacarlo afuera. La pequeña criatura supuestamente aceptó la ofrenda. No huyó ni se puso agresiva. De hecho, parecía sorprendentemente tranquila, dijo ella, pero no había terminado. Lo que sucedió después es uno de los detalles más fascinantes de todo el caso. La señora King afirmó después que se acercó lo suficiente como para tocarlo. La primera vez no pasó nada, así que lo tocó de nuevo. Aún nada, dijo que la criatura permaneció tranquila. Pero cuando extendió la mano por tercera vez, todo cambió. De algún lugar cercano en los arbustos salió un gruñido fuerte y agresivo. No provenía de la cría, sino de algo más grande, algo oculto. Una advertencia. La señora King inmediatamente se convenció de que la criatura adulta estaba oculta cerca y había estado observando toda la interacción. La reacción fue instantánea. La cría de inmediato le arañó el tobillo y salió corriendo hacia los arbustos. El encuentro terminó tan repentinamente como había comenzado. Y según los informes, la lesión en el tobillo que recibió fue lo suficientemente grave como para que la señora King finalmente buscara atención médica y recibiera una vacuna contra el tétanos. Ahora, ya sea que uno acepte o no cada detalle de esta historia, es difícil ignorar lo inusual que es, especialmente los detalles. Las llagas, la vacuna contra el tétanos, la mezcla exacta de comida en el plato. El relato no describe a un monstruo saliendo corriendo del bosque ni a un animal atacando al ganado, no esta vez. Para mí parece más bien una unidad familiar primitiva. Una cría aceptando comida. Un adulto no visible vigilando cerca, una advertencia protectora. Y una retirada inmediata una vez que se dio esa advertencia. Para mí, ese es uno de los detalles más interesantes de toda esta saga de King's Manor, porque no hace que estas criaturas parezcan menos inteligentes. Hace que parezcan más inteligentes, en cierto modo, más humanos. Pero quizás aún más intrigante que el encuentro en sí es lo que provocó. Verás, el informe de la señora King llevó a Henry Ring a regresar una vez más. Y cuando lo hizo, encontró más evidencia. No solo huellas grandes esta vez, también huellas pequeñas. Huellas adicionales, más impresiones de nudillos, evidencia que sugiere fuertemente que lo que se movía por King's Manor no era una sola criatura aislada. Ahora, comprensiblemente, en este punto, la preocupación pública empezaba a extenderse mucho más allá del parque de casas rodantes. En uno de los detalles más fascinantes del caso, un ciudadano asustado al parecer llamó a la patrulla de carreteras de Florida con una pregunta sencilla. ¿Algún zoológico en el sur de Florida había reportado recientemente orangutanes desaparecidos? Por cierto, no lo habían hecho. Pero lo interesante es que esta persona que llamó no estaba familiarizada con las crecientes historias sobre el skunk ape que estaban apareciendo en los titulares en ese momento. Él no estaba llamando para hablar de Pie Grande ni de ninguna otra leyenda local. Él realmente pensaba que al zoológico le debían faltar algunos simios basándose en lo que había visto y simplemente quería una explicación que tuviera sentido. Desafortunadamente, nadie parecía poder darle una. Pero el misterio ya no se limitaba solo a King's Manor. Se estaba extendiendo, y algunos de los encuentros más dramáticos aún estaban por venir. Sección 4. Comienza el verano del terror.
Y la primera vez que vi a esta criatura fue al oeste de aquí. Estaba en el lado sur del canal de Hillsborough. Y estábamos sentados en la casa de un amigo mío, a punto de cenar alrededor de una mesa grande y redonda. Éramos 8. Estábamos sentados ahí esperando a que pusieran los platos, ya sabes, las ollas con la comida en la mesa. Y de repente esta criatura, la primera vez que la vi, cruzó el patio. Caminaba con buen paso, no tenía prisa y estaba del otro lado del tendedero y su cabeza y hombros sobresalían por encima del tendedero. Cruzó el patio, tenía un paso firme. Parecía un animal grande y poderoso. Bajo la luz de la luna se veía como plateado. Giró a la izquierda, cruzó esa zanja de drenaje y subió hacia los árboles. Todos lo escuchamos chapoteando. Todos nos quedamos sentados ahí y nos miramos unos a otros por un minuto. Si los incidentes de Kings Manor se hubieran limitado a un solo parque de casas rodantes, la historia podría haber terminado ahí. En cambio, algo extraño comenzó a suceder en todo el sur de Florida. Empezaron a aparecer reportes desde comunidades completamente diferentes. Testigos diferentes, condados diferentes, circunstancias completamente distintas. Sin embargo, muchas de las descripciones sonaban sorprendentemente similares. Figuras grandes, parecidas a simios, poderosas, con olores fétidos, huellas de gran tamaño, criaturas que aparecían justo en el borde de los Everglades, donde la naturaleza y la civilización chocaban. A principios de 1974, lo que había comenzado como un misterio local empezaba a parecerse más a una auténtica ola de encuentros. Y mientras más testigos independientes aparecían, más difícil era negarlo. Uno de los incidentes más reportados ocurrió poco después de la medianoche del 9 de enero de 1974. Un hombre llamado Richard Lee Smith conducía por el borde de los Everglades, cerca de la intersección de la Ruta 27 de Estados Unidos y el Boulevard Hollywood, cuando su vehículo de repente chocó contra algo que cruzaba la carretera. El impacto fue severo. Smith estaba tan alterado que más tarde llamó a la patrulla de carreteras de Florida para hacer un reporte, creyendo que había atropellado a un peatón alto con ropa de color oscuro. Pero según su relato, la figura que se levantó del pavimento no parecía completamente humana. No sabía qué pensar al respecto. Dijo que estaba cubierto de pelo y que medía entre 2,10 metros y 2,40 metros. Y Smith acababa de atropellarlo con su vehículo, pero en lugar de huir, atacó. Smith afirmó después que la criatura soltó un rugido ensordecedor y corrió directamente hacia su vehículo. Aterrorizado, aceleró para alejarse de la escena y escapó en la oscuridad. Ahora, si esa hubiera sido el final de la historia, la mayoría de la gente probablemente lo descartaría como una confusión o una mentira total. Conductor asustado, poca iluminación, un animal grande, posiblemente un oso. Caso cerrado, ¿verdad? Pero los reportes siguieron llegando. Se multiplicaron. En cuestión de horas, otros conductores que viajaban por ese mismo tramo de la Ruta 27 empezaron a contactar a las autoridades. Muchos de ellos reportaron lo que describieron como, cito, un gigante cojeando moviéndose por el acotamiento de la carretera. Ahora, piénsalo. Si la historia de Smith fuera pura imaginación o exageración, ¿por qué otras personas de repente estaban contactando a la patrulla de caminos y haciendo reportes verificados de exactamente lo que esperarías ver si su relato fuera cierto? Una criatura enorme y herida, bípedo, cojeando, tratando de alejarse del sitio del accidente. Las llamadas se volvieron lo suficientemente serias como para que las autoridades enviaran a alguien a investigar. Según los reportes, un oficial realmente encontró lo que estaba buscando. Un oficial de patrulla del departamento de policía de Hialeah Gardens supuestamente observó a una criatura grande y peluda cojeando por la carretera a varios kilómetros del sitio original del accidente antes de que desapareciera de nuevo en los Everglades. Pero luego las cosas se intensificaron aún más. A la mañana siguiente, las autoridades iniciaron una búsqueda aérea. Helicópteros sobrevolaron los humedales buscando evidencia de un animal herido. No se encontró nada. No había cuerpo, ni rastro de sangre, ni explicación oficial. Al menos no una que los civiles pudieran ver. Solo otro informe extraño agregado a una creciente pila de informes extraños. Y esa pila seguía creciendo mes con mes. A medida que la primavera se convertía en verano, los avistamientos continuaron extendiéndose hacia el norte.
llegando a zonas ganaderas y comunidades agrícolas que bordean los Everglades. Los agricultores empezaron a reportar encuentros. Los dueños de ganado comenzaron a ver a estos mismos seres grandes y peludos. Todos se conocían y la gente hablaba de esto entre sí. Y no fue algo que pasó solo una vez. Sucedió en 2 ranchos ganaderos diferentes, en un rancho de caballos. Pasó en nuestro vecindario y todos solíamos reunirnos y cenar juntos. Todos se juntaban en grupos. No era como es ahora. Eran gente de fuera, gente del campo. Y todos empezaron a hablar de eso. Personas que nunca habían oído hablar de Kings Manor de repente estaban describiendo muchos de los mismos detalles. Ese olor, el tamaño, las huellas, la sensación de que algo se movía por el paisaje justo más allá del alcance de la civilización. Pero no se detuvo ahí, ni siquiera disminuyó, porque después vino uno de los encuentros más intrigantes de las fuerzas del orden de toda esta historia. Los agentes del sheriff del condado de Palm Beach, Marvin Lewis y Ernie Milner, fueron enviados después de que un granjero llamara para reportar que una criatura grande y no identificada había atacado a uno de sus caballos. Esperando encontrar tal vez un oso u otro animal peligroso pero conocido, los agentes entraron en una zona boscosa para investigar. Lo que sucedió después se quedaría con ellos durante años. Según relatos posteriores, mientras más se adentraban en el bosque, más incómodos se sentían. No porque pudieran ver algo, sino porque ambos dijeron que sentían que los observaban. La sensación se hacía cada vez más fuerte. Algo parecía moverse a su alrededor, manteniendo el paso con ellos, siguiéndolos entre la maleza, casi como si los cazadores se hubieran convertido en las presas. Entonces el oficial Milner vio algo que definitivamente no era un oso. Un par de ojos grandes y brillantes le devolvían la mirada a través de la oscuridad. Levantó su arma y disparó. Casi de inmediato algo irrumpió violentamente entre la vegetación. Las ramas se rompieron, los arbustos explotaron y lo que sea que los estaba observando huyó más adentro del bosque en 2 patas. Cuando los investigadores examinaron más tarde la ruta de escape, descubrieron algo sorprendente: pelo y piel. Quedó atrapado en una cerca de alambre de púas que la criatura aparentemente cruzó durante su escape. Ahora, aquí es donde la historia da un giro inesperado. Según el oficial Lewis, el material no fue descartado ni ignorado. Fue recolectado cuidadosamente y enviado a la oficina local del FBI en Miami para su análisis. Piénsalo. Evidencia física de un posible skunk AP fue enviada al FBI, entonces, ¿qué pasó con ella? ¿Por qué nadie volvió a saber de esto? Bueno, desafortunadamente la historia toma un giro frustrante en este punto. Nunca surgió ningún informe disponible públicamente sobre este incidente. No hubo una explicación definitiva. No hubo una identificación concluyente del tejido. Básicamente, silencio total. Ahora, si has visto mucho de mi contenido antes, probablemente sabrás que personalmente no me parece particularmente sorprendente. La vieja idea de que las autoridades serán perfectamente transparentes al revelar este tipo de cosas al público es, según su propio historial, increíblemente ingenua, en mi opinión. Así que se desconoce si esas muestras de tejido y cabello resultaron ser comunes, inusuales o completamente inconclusas. Pero me parece que el hecho de que nadie haya vuelto a saber nada de ellas dice mucho. Ese es uno de los temas recurrentes que verás a lo largo de toda esta historia. La evidencia aparece y luego desaparece una y otra vez. Ahora, antes de continuar, quiero dar crédito a quien lo merece. Gran parte de la investigación detrás de esta serie sobre el skunk ape de Florida proviene de mi amigo Stacy Brown Jr. y de los años de trabajo que ha dedicado a documentar estos casos. Muchos de los testigos, los reportes, las entrevistas y los detalles históricos que he mencionado a lo largo de este episodio fueron preservados, investigados o sacados a la luz gracias a los esfuerzos de Stacy. Él pasó años localizando testigos, recopilando testimonios y profundizando en los encuentros más extraños de Florida. Así que si te interesa este tema, te recomiendo mucho su canal Bigfoot Stacy y su programa en ese canal The Bigfoot Underground. Es una de las personas más conocedoras que conozco cuando se trata de reportes del skunk ape de Florida y el fenómeno Bigfoot en general. Y hay muchas probabilidades de que muchas de las historias que escuchaste hoy se habrían perdido si personas como Stacy no se hubieran tomado el tiempo de documentarlas. Pondré un enlace al canal de Stacy en la descripción. Si te gusta mi contenido, te va a encantar el suyo.
Échale un vistazo. Bien, así que mientras los investigadores buscaban respuestas, el sur de Florida se estaba poniendo cada vez más inquieto porque los encuentros no se detenían. De hecho, se estaban volviendo más agresivos. Sección 5. Algo se estaba moviendo por el sur de Florida. Para mediados de 1974, los reportes ya no se limitaban a las carreteras y comunidades aisladas. Algo parecía estar moviéndose por el propio sur de Florida. Ya no se escondía en lo profundo de los Everglades, ni permanecía en zonas silvestres remotas, sino que se movía por zonas ganaderas, granjas, huertos de naranjos y comunidades en desarrollo a lo largo del borde del pantano. Iba a acampar con una chica que conocía de la preparatoria. Su nombre era Faye. Yo tenía una Honda Trail 90 vieja, una motocicleta amarilla con una parrilla para equipaje en la parte trasera. Ella iba sentada en la parrilla, llevábamos una manta. Y donde la calle 8 Southwest 18 terminaba justo ahí, cerca de la 441, todo era arena fina como azúcar. Y hacia la derecha, el canal estaba como a un cuarto de milla. Florida Holly y pasto, y era pasto suave, y había conejos, venados y todo tipo de vida silvestre. Era como a las 9 de la noche. Íbamos a ir allá, poner la manta y pasar un buen rato. Bueno, llegué como a la mitad del camino hacia el canal, y en la luz del faro de esa motocicleta, esa cosa volvió a cruzar frente a nosotros. Y la chica que iba atrás se asustó mucho. Y donde quiera que aparecía, la gente describía lo mismo. El olor. Los testigos reportaron un olor insoportable que acompañaba estos encuentros. No solo el olor de una mofeta, sino algo mucho más fuerte, almizclado, podrido. La gente lo describía como casi sulfuroso. Muchas veces la gente decía que olía a la criatura antes de siquiera verla. Otras veces, nunca veían nada en absoluto. Solo estaba ese hedor. Una noche estoy allá afuera, la primera noche que había estado ahí desde que empezó este problema, y todo se había calmado en el pueblo. Esto estaba pasando cerca de los pantanos. Y entré a mi pequeña zona de árboles y simplemente tuve una sensación escalofriante. Y esa fue la primera vez que olí algo. Algo olía un poco a zorrillo, no mucho. Pero tenía una horrible sensación de que me estaban observando. Y lo único que tenía conmigo era mi escopeta de corredera. Y estoy sentado ahí y me puse tan nervioso que no lo podía soportar. Y eso, ya sabes, podía sentir que algo me estaba observando. No lo vi, pero caminé de regreso por la pista de aterrizaje, me subí a mi auto y me fui a casa. La noche siguiente salí ahí bien armado. Y créeme, cuando llegué a mi árbol, supe que había estado ahí. Podía olerlo, había orinado por todos lados. Había destrozado mis árboles. Había una gran roca, probablemente así de grande y de alta, que había sido levantada y puesta en medio de mis árboles. Y quien sea que lo hizo, tomó otra roca y simplemente rompió esa roca en pedazos. Era como si estuviera enojado y furioso haciendo un berrinche. Y cuando te digo esto, sentí un escalofrío recorrerme hasta los huesos. De verdad lo sentí, y no soy un tipo que se asuste fácilmente. Y cada vez más, parecía que el ganado estaba involucrado. Uno de los reportes más dramáticos vino de un granjero cerca de Lake Worth. Y según su relato, fue testigo de cómo una criatura bípedo de gran tamaño levantaba un cerdo adulto del suelo. No era un lechón, ni una cabra miniatura, ni un pato, ni algo así. Era un cerdo de engorda que pesaba mucho más de 100 libras. El granjero afirmó que la criatura sujetó al cerdo con sorprendente facilidad antes de retirarse hacia la zona silvestre, llevándoselo. Ahora, ya sea que aceptes completamente esa historia en particular o no, vale la pena señalar que los reportes verificados que involucraban ganado se estaban volviendo cada vez más comunes durante este periodo y no estaban siendo menos dramáticos. Se estaban volviendo mucho más locos. Varios meses después del incidente del robo del cerdo, la atención se trasladó hacia la comunidad en desarrollo de Wellington. Ahí fue donde un guardia de seguridad llamado Kerry Cantor se encontró con una figura grande cubierta de pelo que emergía de la oscuridad cerca del límite de la zona silvestre. Al principio, según se informa, lo trató como a un intruso común y corriente. Gritó advertencias, órdenes, instrucciones para que se detuviera, pero la figura lo ignoró y siguió avanzando. A medida que la distancia entre ellos se acortaba, Cantor tomó una decisión de la que hablaría durante años después. Abrió fuego. Según su relato, las balas impactaron a la criatura. Escuchó las balas impactando en la carne
pero en lugar de caer, la criatura se dio la vuelta y desapareció de nuevo entre la maleza. Las búsquedas en el área, según se informa, no lograron encontrar ningún cuerpo. Una vez más, la evidencia parecía simplemente evaporarse. Y una vez más, la historia se sumó a la creciente colección de encuentros que las autoridades no podían confirmar completamente ni explicar con comodidad. A estas alturas, el patrón se estaba volviendo extremadamente difícil de ignorar. Automovilistas, agricultores, guardias de seguridad, agentes, familias, personas de ámbitos completamente diferentes, todos reportando experiencias sorprendentemente similares. Figuras grandes, olores fuertes, huellas inusuales, encuentros breves seguidos de desapariciones repentinas. Pero quizás lo más importante es que los reportes seguían concentrándose exactamente en las áreas donde la sequía, la destrucción del hábitat y la expansión humana chocaban con los Everglades. Mientras más profundizaba en la línea de tiempo de todo esto, más difícil se volvía descartar esa conexión como una simple coincidencia. Fuera lo que fuera con lo que la gente se encontraba allá afuera, parecía estar apareciendo precisamente donde se esperaría que algo expulsado del pantano apareciera. Pero luego los reportes convergieron en un lugar llamado Sunshine Acres. Lo que sucedió ahí se convertiría, francamente, en el capítulo más dramático de toda la serie de eventos de 1974. Comenzó de manera bastante similar a lo que ya has escuchado de otros lugares. Testigos reportando encuentros repetidos alrededor de casas, ataques al ganado, criaturas moviéndose por propiedades iluminadas en medio de la noche. Pero eventualmente, las cosas llegaron a un punto crítico en forma de una de las historias policiales más asombrosas en la historia de los críptidos de Florida. Según varios testigos, una patrulla del sheriff atropelló de frente a una de las criaturas. Lo que sucedió después desencadenaría una operación de búsqueda masiva que involucró helicópteros, agentes montados, perros rastreadores y oficiales armados buscando en los Everglades algo que no querían encontrar. Amigos, muchas gracias por ver hasta el final del episodio. Realmente espero que lo hayan disfrutado. Si fue así, asegúrense de seguir atentos aquí en el canal porque hay mucho más en esta historia de lo que cubrí en este episodio y abordaré ese material adicional en futuras entregas. Si disfrutaron el video, por favor denle like, compártanlo con su familia y amigos y suscríbanse a Cabin in the Woods.